todos, bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a abordar un tema que es bien interesante y bien importante para nuestro proceso de formación en auditoría de gestión, y el tema se denomina planeación de la auditoría. Un tema que es un poquito extenso, pero que lo vamos a tratar de explicar de una forma clara y resumida para que el tema quede totalmente comprendido y ustedes puedan seguir avanzando, ¿ok? Les agradezco muchísimo la atención y pues nada, no me queda más que darle la bienvenida a esta nueva presentación, ¿ok? Bien, nuestra tabla de contenido está conformada de la siguiente manera. En principio vamos a hablar acerca de unas generalidades del proceso de planeación, de auditoría. Luego nos vamos a meter de lleno con lo que es la planeación como tal, que la conforma, en qué consiste, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a abordar un tema bien importante que se conoce como la instrumentación de la auditoría. ¿Ok? Esos van a ser nuestros tres aspectos sobre los cuales nos vamos a mover dentro de la presentación. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, arranquemos con el primer proceso, que es el de generalidades. ¿Ok? Y dentro de las generalidades, pues tenemos que hablar necesariamente acerca de lo que son los objetivos y básicamente, bueno, el concepto de lo que es la auditoría de gestión. Y básicamente, y esto lo hemos mencionado en muchas oportunidades, pues la auditoría de gestión es esa intervención que se realiza al interior de los departamentos de una organización o de una empresa con el único objetivo de observar, medir y cuantificar qué tan oportuna es la dirección dentro de la misma organización. ¿Ok? Otra de las observaciones que realiza este proceso al interior es verificar que ese horizonte, que esas estrategias que ha plasmado la organización, esas metas que se ha puesto, pues se estén cumpliendo. ¿Ok? Eso es también uno de los propósitos de la auditoría de gestión, validar que esa estrategia, que esas metas, que ese horizonte que se ha trazado la organización a un corto, mediano o largo plazo se esté cumpliendo. ¿Ok? También digamos que se valida por medio de la auditoría de gestión que los objetivos y esas metas que tiene la organización sean los más constructivos, apoyados desde el talento humano que ejerce los procesos gerenciales. Y dentro de los objetivos de esta auditoría, tenemos que la auditoría de gestión debe trazar unos objetivos claros al momento de realizar el proceso, ya que es importante tener una lista como un checklist, ¿ok? Un checklist en donde tenemos todas nuestras actividades y vamos chuleando a medida que vamos realizando una. Tener ese checklist que le permita ser equitativos en todos sus componentes. Para ello, observémoslo desde 8 puntos de vista. Esos objetivos se pueden medir desde actividades de control, desde la misma organización, ¿sí? Todo el tema de estrategia de la organización, cómo se está llevando a cabo el proceso de toma de decisiones, es acertado o qué debilidades tiene, detectar falencias a nivel de aprendizaje en miembros de la organización y tratar de suplirlas de alguna manera con cursos de capacitación, tratar de apoyar al máximo ese proceso de formación en nuestros funcionarios, todo lo que tiene que ver con la cultura del cambio en la organización, cómo afectan, cómo se puede ver impactada por procesos de cambio y qué tanto le duelen a la organización al momento de implantarse o de implementarse este tipo de cambios. ¿Ok? Temas de calidad, estamos alcanzando, debemos tener una serie de indicadores que nos muestren qué tan certeros estamos siendo con nuestro proceso de calidad. Y con calidad no solamente me estoy remitiendo a ese producto ya terminado, a ese servicio finalizado, sino también a nivel de los procesos que estamos implementando en la organización. ¿Ok? Temas de servicio, cómo los estamos prestando, y temas de productividad, qué tan productivos estamos siendo. Básicamente todos estos ítems se miden con base en indicadores, ¿ok? Indicadores que obviamente pues tiene que la organización tratar de
plasmar en algún documento indicando qué se busca con la implementación de ese indicador y a la par mm, socializándolo con los diferentes niveles jerárquicos en la organización para que todos estén encaminados en alcanzar esos indicadores, en cumplir esos indicadores. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que hablar acerca de lo que es la importancia de la auditoría de gestión. Y sucede que la organización o la empresa como tal debe considerar la importancia de realizar auditorías permanentes con el ánimo de evitar, digamos, llevarse sorpresas administrativas, ¿ok? Sin importar si la empresa es pequeña, mediana o una gran empresa. Ya que, pues, si bien sabemos, los inversionistas o esos accionistas de la organización, eh, pues digamos que el objeto principal es ver crecer su inversión y no que se desvanezca. Y para ello, digamos que el mejor mecanismo que se tiene es efectuar ese tipo de auditorías de forma permanente y constante en donde se esté vigilando si las cosas que se han planeado se están desarrollando como tal. Ahora bien, digamos que este proceso de auditoría de gestión, para algunos gerentes o líderes o administradores es algo incómodo. Eh, digamos que cuando la ética profesional del dirigente de la empresa es un poco oscura, ahí es en donde estos procesos de auditoría le resultan incómodos, ¿ok? Cuando su ética profesional es un poco oscura, turbia, o de pronto sus procesos no son claros y otras acciones hacen que la empresa en algunos de sus momentos inicie esta etapa de declive con mucha facilidad, pero tenemos que velar como gerentes, como contadores, por que digamos que esos procesos, digamos que la empresa se mantenga en un crecimiento constante, ¿ok? Pero eso se hace siempre y cuando se esté realizando un proceso de monitoreo y de vigilancia sobre cada uno de los procesos, la forma en la cual se está desarrollando y qué acciones de mejora hay que implementar en el debido momento, ¿ok? Ahora bien, la importancia, pues básicamente versa en varios aspectos. En principio, la tendencia normativa, ¿ok? Y esto lo estamos hablando directamente desde el proceso de auditoría de gestión. Entonces, la tendencia normativa es básicamente basarnos en el estándar eh, que ha sido implementado por nuestro país, las normas internacionales de auditoría, y ahí claramente nos indican qué es lo que debemos hacer, ¿ok? Eh, tener claro un juicio de sabiduría, eh, validar todo el tema del estilo de gestión de la organización, porque eso es básicamente lo que vamos a entrar a auditar, ¿no? El desarrollo del proceso de gestión, cómo se está llevando a cabo, se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, cuál es el sector de la labor, cuál es el entorno del ejercicio de la auditoría que estamos desarrollando a nivel de colaboradores, quiénes son los colaboradores que vamos a entrar o que pueden llegar a servirnos en el desarrollo o en el transcurso del proceso de auditoría, cómo se están llevando a cabo los procesos de comunicación tanto a nivel interno como externo, qué está pasando con nuestro consumidor, tanto interno como externo, y cuáles son los roles de desempeño. ¿Ok? Este es básicamente los aspectos que cubre el proceso de auditoría de gestión. ¿Ok? Ahora bien, eh, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la empresa ABC Limitada. Esta empresa. Eh, esta empresa tiene como actividad económica comercializar productos perecederos, ¿sí? Realiza la compra de sus productos a través de órdenes de compra a los proveedores. Estos proveedores, digamos que aquí se realiza el proceso de compra de esos productos, ¿sí? Se hace esa compra directamente a nuestros proveedores. Ellos, esos proveedores, despachan la mercancía a la empresa, llega la mercancía a nuestra empresa, eh, y digamos que esa mercancía es recibida por los colaboradores encargados del manejo de los inventarios. ¿Ok? Y una vez ha sido
clasificada esa mercancía dentro de los inventarios de la organización, se procede a suministrarla en espacios de venta al público, aquí en la venta, y posteriormente es vendida al cliente o al consumidor final. ¿Ok? Entonces nótese cómo se desarrolla todo un proceso organizacional, parte de una compra que se le hace a nuestros proveedores. Los proveedores nos hacen llegar esa mercancía y esa mercancía pasa directamente a los inventarios, y una vez ya catalogada dentro de los inventarios, es el momento en el cual se procede para ponerla a disposición de nuestros clientes para ser vendida. ¿Ok? Nótese la importancia de ese proceso. Es un proceso ahí simple, el que estamos viendo por medio de la gráfica, pero muestra exactamente cómo deben ser los procesos dentro de la organización. Todo debe llevar una secuencia lógica. O sea, yo no puedo realizar una compra de un bien si no tengo un proveedor. ¿Ok? El proveedor no me va a despachar si yo no he efectuado una orden de compra ante él, es decir, le he dado la orden para que él me eh, emita o me envíe esos productos, los cuales hemos acordado con base en una orden de compra. Esos proveedores me envían esa mercancía es recibida, se le da un tratamiento interno en la organización y ya pasa a conformarme los inventarios, es decir, empieza a verse el flujo contable dentro de la organización por medio de estos inventarios, y ya con estos inventarios yo procedo a pasarlos a la venta, ponerlos a disposición de nuestros clientes. Pero nótese que si yo no tengo eso dentro de los inventarios, si algo, si algún paso de estos no se está desarrollando con debida manera, pues no va, digamos que eso no va a parar nunca en mis inventarios, y si no lo tengo en los inventarios, si no lo tengo en la contabilidad de la organización, pues fácilmente no voy a tener el control sobre esos inventarios. ¿Ok? Y ahí ya empieza a verse desorden, y cuando hay desorden hay fraude, hay debilidades, empiezan a ser más notorias las debilidades, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no le gusta a ningún gerente. Bueno, a ninguna de nosotros nos va a gustar ese tipo de cosas, ¿ok? Si observamos en el proceso que realiza la empresa ABC Limitada, pues intervienen varias personas, varios departamentos y mecanismos de documentación que nos registran el proceso efectuado. Para ello, pues debe realizar un ciclo que le permite a la empresa generar demandas de mercadeo, publicidad, ofertas, etcétera, etcétera. Y por último, concluir con un proceso contable. ¿Ok? Es decir, el auditor de gestión pues, debe conocer cada uno de los pasos realizados allí para los efectos de poder llevar o realizar una revisión minuciosa y verificar que todo se encuentre en perfecto orden. ¿Ok? Ahora, esto pues muy chévere cuando funciona, cuando fluye, pero sucede que también hay unos errores frecuentes en la planeación administrativa. Eh, digamos que cuando los líderes de las organizaciones son empíricos, y esos hay muchos, y eso no es que sea malo, ni más faltaba, digamos que estas personas aún se les debe reconocer más su esfuerzo, porque sin estudios, sin preparación, han logrado sacar un proyecto adelante, una empresa adelante. Y esto pues es bastante loable. ¿Ok? Lo que pasa es que se puede hacer de una mejor manera, y ahí es en donde entramos nosotros a apoyar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando esos líderes de las organizaciones son empíricos, es decir, que a través de la experiencia y el proceso de trabajar en el mismo campo han aprendido cómo se desempeña la empresa, a estos tipos de líderes, en algunos casos, las herramientas tecnológicas y el lenguaje técnico que ofrece la sociedad es lo que hace que el proceso se vuelva un poco lento e incomprensible, y por ello se observa un proceso eh, digamos que un proceso sin metodologías. Se observa que es una empresa que no tiene proyección, ¿sí? Que no tiene cronogramas de actividades, una empresa, digamos, que no cuenta con los recursos adecuados para el desarrollo de su objeto social, para el desarrollo de su objeto para el cual fue creada esa organización. ¿Ok? Entonces, en ese punto, ahí nos toca tener mucho cuidado, y es en donde vuelvo y reitero, no es que esto sea, no es que una persona que sea empírica no pueda sacar adelante su negocio, es más, así han funcionado, así crecieron
Así empezaron muchas de las empresas que hoy en día están vigentes en el mercado, a base de ese conocimiento que tenía la persona, el líder de la organización, y cómo la fue sacando adelante poco a poco. ¿Ok? Pero digamos que entramos nosotros desde el área, desde un campo profesional, a apoyar a ese tipo de personas para que su empresa siga creciendo y siga siendo líder en un mercado en el cual ya está posicionado. Ahora, cuando los líderes, digamos que estos son errores frecuentes, digamos que en principio desde aquellas personas que son líderes de la organización, pero que son netamente empíricas, ¿ok? Pero también tenemos que cuando los funcionarios son profesionales titulados y dirigen una organización, ellos también pueden cometer errores tales como, en principio, eh, planificar reuniones sin agenda previa, lo que permite o lo que desemboca en una pérdida de tiempo valiosa que perfectamente se puede utilizar en otro tipo de procesos. ¿Ok? En segunda instancia, no proyectar las actividades pendientes del ejercicio, lo que obliga a todos los colaboradores a estar de forma desorganizada y el recurso financiero da inicio a pérdidas dentro de la organización. ¿Ok? En tercer lugar, no realizar un cronograma de actividades que indique claramente el ejercicio de la empresa y no proyectar a los colaboradores su función de forma específica. Esos son problemas que se presentan incluso con personas que tienen el nivel de formación adecuado, pero que cometen este tipo de errores. En cuarto lugar, realizar malas inversiones sin haber tenido una proyección de lo que realmente requiere la empresa para su producción o participación del mercado. El no analizar la competencia, el no analizar su precio, el no analizar su producto, su mercado, sus estrategias de venta. Tenemos que conocer la competencia, hacia dónde va esa competencia, qué está implementando nuevo para así mismo nosotros empezar a, es decir, primero no quedarnos rezagados y segundo tratar de imitar eso que a ellos les está funcionando. En quinto lugar, el no focalizar los requerimientos internos y externos de la organización. Eso va a llevar a un desgaste administrativo. Y segundo, pues fácilmente estamos de pronto asignando recursos al área que no lo requiere de inmediato y sí descuidando otras que lo necesitan. En sexto lugar, cuando los inventarios de la empresa se encuentran en nivel cero del stock de mercancías. Entonces digamos que ahí toca, hay que estar muy pendientes porque una organización nunca, y eso es una regla de oro, nunca se debe quedar con cero inventarios. Siempre debe tener un mínimo disponible con el cual poder llegar a suplir alguna orden de producción, algún pedido que esté ahí y no de pronto tener que salirle al cliente con, ay, es que no tengo ahorita, entonces más bien lo podemos dejar para dentro de 15 días. Fácilmente ese cliente es un cliente perdido ya para la organización. Y en último lugar, el no realizar las tareas en el tiempo oportuno y dejar todo para el día de mañana. Entonces digamos que ahí estamos cometiendo una serie de pecados que podemos evitar claramente. Por otra parte, cuando el auditor encuentre este tipo de procesos y otras actividades no ejecutadas, su deber inmediato es presentar un informe con todas las inconsistencias del ejercicio y dar aviso oportuno para que la empresa no se vea afectada en sus inversiones, que muy probablemente dentro de los estados financieros pues se van a reflejar las pérdidas del caso, indicando bien sea la disminución del activo, la disminución del patrimonio o el aumento del pasivo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha, pero mucha precaución frente a cómo estamos, digamos que, desarrollando las actividades dentro de la organización. ¿Listo? Ahora sí, ya después de haber hecho ese pequeño abrebocas de lo que era la auditoría de gestión y su impacto al interior de la organización, vamos a ver lo que es la planeación de la auditoría. ¿Ok? Ahora bien, entonces digamos que como planeación de la auditoría, tenemos que planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado
para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor plantea desempeñar la auditoría de manera eficiente y oportuna. Ahora bien, digamos que nos toca o hay que tener en cuenta que en el proceso administrativo se tiene como etapa inicial la planeación. Y esa planeación consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este futuro plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos que son necesarios o que son requeridos para una eficiente utilización. ¿Okay? Digamos que la planeación implica crear el futuro desde el presente, ¿sí? Con una visión prospectiva y comprende el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, eh, procedimientos, también programas, presupuestos, pronósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo abarca ese, ese proceso de planeación. ¿Okay? Ahora bien, la planeación está conformada por, bueno, y aquí digamos que hay que hablar también de lo que es la planeación del trabajo. ¿Okay? La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma expedita. Por otra parte, digamos que la planeación también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. La primera fase del, del trabajo de auditoría es también la planeación y tiene la misma connotación de la etapa de proceso administrativo descrita anteriormente, pero aplicada específicamente al examen a realizar. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, nuestro proceso de auditoría tiene cuatro pilares que son, en principio, los objetivos, luego los procedimientos, pasando por los programas y luego por los presupuestos. Vamos a hablar en orden de cada uno de ellos. Los objetivos. ¿A qué hace referencia esos objetivos dentro del proceso de planeación de la auditoría de gestión? Pues sucede que los objetivos son esos propósitos establecidos eh, de tiempo atrás, con antelación, que marcan la directriz que debe seguir el auditor al realizar el examen y además que definen prácticamente las actividades que realizará el mismo para cumplir con ellos. En segunda instancia, tenemos los procedimientos y estos procedimientos digamos que se constituyen como ese conjunto de técnicas mm, organizadas en forma tanto lógica como secuencial con las cuales se pretende el cumplimiento de los objetivos del examen, las cuales determinan la extensión y oportunidad de las pruebas a aplicar y los instrumentos que se utilizarán en la obtención de las mismas. En tercer lugar, tenemos lo que son los programas. Y los programas, digamos que son esos, son los planes específicos que sustentados en los objetivos, sustentados en estos objetivos y en estos procedimientos, determinan el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta los recursos humanos y los recursos de tiempo. ¿Okay? Y por último tenemos los presupuestos. Y ese tema de los presupuestos se refiere básicamente a la presentación de los programas de auditoría valorados en unidades financieras, ¿sí? En dinero. ¿Para qué? Para poder determinar sus costos y de esta manera planear los ingresos que deben estimarse. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar acerca del tema de la planeación de la auditoría, visto desde el punto de vista que es esa fase inicial del examen y consiste en determinar de manera anticipada la planeación de la auditoría, en determinar de manera anticipada los procedimientos que vamos a utilizar como cuerpo de auditoría,
la extensión de las pruebas que se van a aplicar. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado y por eso es importante el proceso de planeación de la auditoría. Es decir, qué tanto es lo que yo voy a examinar, hacia qué voy a dirigir la auditoría, eh, qué niveles de pruebas voy a aplicar. Todo eso lo hago es en el proceso de planeación. ¿Por qué? Porque es que si no lo hago ahí, básicamente lo que voy a hacer es que me voy a topar con situaciones diferentes en la medida en que voy desarrollando la fase de examen. Y ahí voy a cometer errores. Errores que me pueden representar dinero, que me pueden representar tiempo y obviamente quedar mal con el proceso de auditoría, ¿ok? Y eso pues a nadie le va a gustar. Entonces tengo que determinar la extensión de las pruebas que se van a aplicar. Debo determinar la oportunidad de las pruebas de auditoría. O sea, ¿para qué me voy a poner a hacer unas pruebas que a la larga sé que ese proceso funciona y funciona bien? Y más bien lo que hago es que le dedico el tiempo a aquellos procesos que he detectado que tiene algún tipo de vulnerabilidad. ¿Ok? Los papeles de trabajo en los cuales se van a resumir los resultados, eso también lo tengo que planear. ¿Cómo voy a almacenar o voy a hacer referencia a esos papeles de trabajo al momento en que esté presentando el informe de auditoría? Y por último, debo también contemplar temas de recursos tanto humanos como físicos. Y ahora vamos a ver, digamos que desde el mismo punto de la importancia de la planeación, digamos que eh, de esa adecuada planeación y supervisión, el auditor va a poder obtener los resultados satisfactorios que le sirvan de base para, o de base o ese respaldo para que ese auditor pueda llegar a sustentar su opinión manifestada en un dictamen. ¿Ok? Por esto, una de las normas de auditoría le obliga a que su trabajo debe ser técnicamente planeado y ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes eh, si estos participan en el examen como una garantía de la calidad hacia los usuarios. Ahora, la planeación de la auditoría eh, permite establecer la extensión y el alcance de las pruebas a utilizar y la supervisión sobre el recurso humano que le colaborará durante el desarrollo del trabajo. Y además le va a permitir esa, esa fase de planeación conocer el manejo de la institución sujeta a examen y destacar los problemas que la quejan, conocer sus instalaciones físicas, adquirir conocimientos del sistema de contabilidad del cliente, de las políticas y los procedimientos de control interno, es ese primer fogueo que nos damos con el cliente. ¿Ok? Luego, establecer el estado de confianza que se espera tener en el control interno, determinar y programar la naturaleza, la oportunidad de los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo y por último, coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a hablar acerca del contrato de auditoría. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el contrato de auditoría? Porque es que con base en todas esas etapas que yo he mencionado anteriormente, es que yo voy a poder determinar cuál va a ser el, primero, el alcance de la auditoría y cuánto tiempo voy a demandar, aparte de ya tener claro la cantidad de recursos, tanto humanos como técnicos, que voy a necesitar. Todo eso va a ser parte de ese proceso en el cual yo voy a determinar el monto del contrato de la auditoría y a qué me voy a comprometer como auditor líder o como firma de auditoría a desarrollar en ese proceso. ¿Ok? Entonces digamos que antes de iniciar el examen, el auditor debe definir claramente las condiciones básicas del servicio a prestar. Para lograr este propósito, ese auditor pues va a tener que entrevistarse con el cliente en las oportunidades que considere necesarias. O sea, en eso no se puede escatimar. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tenga cada vez más claro el alcance, eh, qué es lo que busca esa gerencia o esa junta directiva o esa junta de socios frente a este proceso de auditoría, pues ahí yo voy a ir afinando cada vez más y voy
cerrando brechas entre procesos para poder determinar cómo voy a desarrollar ese proceso de auditoría. ¿Ok? La entrevista que desarrolle el auditor con el cliente pues debe ser planeada de manera tal que no se descuiden aspectos de importancia y digamos que eh, lo que se consigue de manera efectiva a través de las listas de chequeo en las cuales se incluyen los asuntos relevantes, eso va a hacer que esa entrevista, ese proceso de entrevista con el cliente sea mucho más efectivo y eficaz. ¿Ok? Una vez existe un acuerdo entre el cliente y el auditor, pues digamos que se habrán determinado las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio, tales como tiempo, honorarios y gastos, eh, los elementos que van a ser proporcionados al auditor, la coordinación de trabajo de la auditoría con el de la propia oficina del cliente, etcétera, etcétera. Digamos que el auditor formalmente comunicará al cliente por escrito las condiciones acordadas para realizar el trabajo, requiriéndose entonces una respuesta también formal de aceptación que evitará en el futuro cualquier contratiempo que pueda llegar a surgir. Entonces eso, si yo como auditor estoy implementando ese mecanismo de control de formalizar por medio escrito lo que se va a hacer con base en las necesidades del cliente, pues lo mínimo que puedo esperar es que el cliente también me formalice su aceptación a esta propuesta. ¿Ok? Eh, digamos que los términos del convenio contractual, por razones obvias, debe constar por escrito y llenar todas las formalidades exigidas para este tipo de contrato de prestación de servicios. Ahora bien, digamos que con la entrada de las normas internacionales de auditoría, se ha modificado el modelo de contrato a formalizar entre la empresa auditada y los auditores. Ese nuevo modelo de auditoría deberá contener, bueno, ese nuevo modelo de contrato de auditoría deberá contener como mínimo la siguiente información, según establecen las normas internacionales de auditoría. Entonces, en primera instancia, debe hacerse mención dentro del contrato las responsabilidades del auditor, todo el tema de protección de datos, es decir, que yo le garantice al cliente como auditor que la información que me va a dar, que esos datos que me va a suministrar, yo los voy a manejar con responsabilidad y con buen criterio. ¿Ok? En tercer lugar, responsabilidad de la dirección e identificación del marco de información financiera aplicable. En cuarto lugar, el calendario de trabajo y el plazo de entrega. Y en quinto lugar, no menos importante, los honorarios y la facturación. ¿Ok? Digamos que después de obtener la mayor información posible de la persona responsable, eh, después de... no sé qué moví, perdón. Eh, después de obtener la mayor información posible de la persona responsable de solicitar sus servicios, pues el auditor le pedirá que le informe acerca de las personas que allí laboran, ¿sí? Sus cargos, el nivel de autoridad que tiene dentro de la organización y las obligaciones dentro de la empresa para así solicitar ser presentado a los mismos y que esto, digamos que le permita ponerse en contacto con ellos para obtener la información que sea requerida. ¿Ok? Mm, las entrevistas previas entre el auditor y cualquier funcionario o el mismo cliente, esas entrevistas previas incluirán conversaciones con el gerente, con el contador, con el auditor interno, si es que existe, y en general con todas las personas que tengan que ver con las secciones de importancia en el examen, incluido, si es necesario, el personal administrativo. Eh, digamos que por medio de estas entrevistas, el auditor va a lograr conocer a través de la técnica de la investigación las reglas, las reales áreas funcionales de la empresa, que pueden ser diferentes a las planteadas por el organigrama y eso puede llegar a pasar. Pero digamos que no es muy común, pero cuando usted como auditor encuentra ese tipo de debilidades ya de entrada frente a inconsistencias entre
el organigrama y las demás funciones, pues digamos que ahí ya hay un primer punto de partida. ¿Ok? Eh, bueno, entonces les comentaba que por medio de esas entrevistas, el auditor logrará conocer a través de la técnica de la investigación las reales áreas funcionales de la empresa que pueden ser diferentes a las planteadas por el organigrama. El trámite de operaciones va a llegar a conocer también las políticas generales de la entidad, las políticas contables, etcétera, etcétera. En esta etapa es en donde se va a conocer la estructura y características de operación de la organización examinada, por lo cual es conveniente realizar un estudio general de los manuales de procedimientos y funciones que existan. ¿Okay? Mm, Factores a revisar. Digamos que como primera medida es necesario determinar los factores que se consideran fundamentales para el estudio de la organización en función de dos vertientes. El primero, o la primer vertiente, viene siendo el proceso administrativo. Y digamos que en este proceso administrativo se incorporan las etapas del proceso administrativo y se definen los componentes que lo fundamentan, las cuales digamos que pueden llegar a permitir realizar un análisis lógico de la organización y, bueno, eh, permitir realizar un análisis lógico de la organización, ya que secuencian y relacionan todos sus componentes en forma natural y congruente. ¿Okay? Ahora, este orden se apega a propósitos estratégicos que concentran en forma objetiva la esencia o esa, llamémoslo, esa razón de ser de cada fase y que son el marco de referencia para analizar la organización en todos sus ámbitos, en todos sus niveles, en todos sus procesos, sus funciones, sistemas, recursos, proyectos, etcétera, 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 lo que representa una visión de conjunto de la forma en que interaccionan todos y cada uno de ellos en relación con su objeto o atribución sustantiva. Y los factores a revisar acá vienen siendo los siguientes. Eh, Tenemos por un lado lo que es el proceso administrativo, que es el primer factor que estamos analizando. Y dentro de ese proceso administrativo tenemos una etapa y un propósito estratégico. La etapa es planeación y ahí lo que vamos a hacer es determinar cuál es la visión, la misión, los objetivos, las metas, las estrategias o tácticas, los procesos, políticas, procedimientos, programas, enfoques, niveles y el horizonte que tiene la organización. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito estratégico de analizar esta etapa? Definir el marco de actuación de la organización. ¿Okay? Eso es lo que vamos a lograr determinar en esa primera etapa que se conoce como el proceso administrativo, pero dentro de ese proceso administrativo estamos analizando lo que es el paso de la planeación. Luego viene la organización y ahí vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional, división y distribución de funciones, cultura organizacional, recursos humanos, cambio organizacional, estudios administrativos, instrumentos técnicos de apoyo, en fin. Y lo que busco al momento de, como auditor, echar mano de toda esta información, mi propósito estratégico es diseñar e instrumentar la infraestructura para el funcionamiento de la organización. ¿Okay? En tercer lugar, el proceso administrativo, eh, llegamos a la etapa de la dirección y ahí lo que se va a entrar a evaluar es el tema de liderazgo, comunicación, motivación, grupos y equipos de trabajo, manejo del estrés, el conflicto y las crisis, tecnología de la información, toma de decisiones, creatividad e innovación. Y con esto, básicamente la organización lo que busca es tomar las decisiones pertinentes para regular la gestión de la organización. Y por último, todo lo que tiene que ver con la etapa del control. ¿Ok? Y dentro del control vamos a encontrar la naturaleza, vamos a encontrar los sistemas, los diferentes niveles, los procesos, áreas de aplicación, herramientas, calidad, etcétera, etcétera. Y su propósito estratégico es la medición del proceso del progreso de las acciones en función del desempeño. ¿Okay?
Pero ese es el primer factor a revisar, el proceso administrativo. Hay otro factor a revisar, un segundo factor a revisar. Y ese segundo factor a revisar se denomina los elementos específicos que forman parte de su funcionamiento. Y digamos que aquí se incluye una relación de los elementos específicos que complementan el proceso administrativo. Esos elementos específicos se asocian con atributos fundamentales que enmarcan su fin y función, lo que digamos que nos va a permitir, eh, digamos que eso va a permitir determinar su contribución particular al proceso en su conjunto y al funcionamiento de la organización. Entonces tenemos acá unos elementos específicos y un atributo fundamental. Dentro de los elementos específicos tenemos las adquisiciones. El atributo fundamental es un abastecimiento de recursos. Almacenes e inventarios, su atributo fundamental es el resguardo y canalización de recursos. La asesoría externa, lo que busca es un soporte especializado con visión de negocio. La asesoría interna busca una asistencia para mejorar el desempeño. La coordinación lo que busca es determina la unidad de acción. La distribución de espacio, a lo que le apunta ese elemento específico de distribución del espacio es la disposición de instalaciones para el flujo del trabajo. A nivel de exportaciones, ¿cuál es la alternativa de expansión? ¿Sí? ¿Existe una política de exportaciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a empezar? Globalización, ya partiendo de que somos un mundo totalmente abierto e interconectado, pues eso hay que entrar a contemplarlo. Importaciones, informática, investigación y desarrollo, marketing, operaciones, en fin. Cada uno de esos elementos específicos tiene un atributo fundamental. Luego viene lo que son las diferentes fuentes de información a las cuales va a tener que acudir el auditor. Eh, las fuentes de información básicamente representan las instancias internas y externas a las que se puede recurrir para captar la información que se registra en los papeles de trabajo del auditor. Entonces, en primera instancia tenemos acá lo que son las fuentes de información interna. Y esas fuentes de información interna se basan en los órganos de gobierno. A ellos es a los que primero pues debo llegar a acudir para pedir información o para que me orienten frente al tema organizacional y pues con base en eso iniciar todo nuestro proceso de auditoría. Luego viene lo que son los órganos de control interno. Ellos también se van a convertir en una fuente de información, pero interna para el proceso. Los socios, los niveles de la organización, las unidades estratégicas de negocio, los órganos colegiados y equipos de trabajo y, por último, los sistemas de información. Eso como fuente de información interna. Pero también tenemos una fuente de información externa y esas son básicamente los órganos normativos, ¿sí? Pueden ser oficiales y privados. Luego tenemos los competidores, los actuales y los potenciales, ¿sí? También tenemos los proveedores actuales y potenciales. En cuarto lugar tenemos los clientes o usuarios, los actuales o los potenciales. Tenemos unos grupos de interés, unas organizaciones líderes en el mismo sector o en otro. Tenemos también en séptimo lugar unos organismos nacionales e internacionales que lo que hacen es que dictan lineamientos o normas reglamentarias y de calidad. Y por último, las redes de información. Y esto sí que cobra hoy más que nunca relevancia dentro del proceso de auditoría. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la investigación preliminar. Mm, digamos que esa investigación preliminar, eh, digamos que una vez que se ha definido la dirección y los factores que se van a auditar, la secuencia lógica para su desarrollo requiere de un reconocimiento o investigación preliminar para determinar la situación administrativa de la organización. Digamos que en esta etapa esto implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal
em, leer también la información del campo de trabajo y toda clase de documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el primer contacto con la realidad. Este procedimiento, eh, digamos que puede llegar a provocar una profunda reformulación de los objetivos, de las estrategias, de las acciones a seguir o tiempos de ejecución. Y asimismo, permite perfilar algunos de los problemas que podrían surgir y brindar otra perspectiva. Este acercamiento inicial eh, demanda mucha precisión. ¿Por qué se necesita esa precisión? Porque la información tiene que analizarse con el mayor cuidado posible para no propiciar confusión cuando se interprete su contenido. Y para realizar esta tarea en forma adecuada, pues es conveniente tomar en cuenta los siguientes criterios. En principio, determinar las necesidades físicas. ¿Ok? Identificar los factores que requieren de atención, definir estrategias de acción, jerarquizar prioridades en función del fin que se persigue, estimar el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con el objetivo definido, especificar el perfil del auditor, escribir la ubicación, la naturaleza y la extensión de los factores. Todo eso hace parte de esa investigación preliminar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la preparación del proyecto de auditoría. ¿Ok? Mm, digamos que con base en la información preliminar, eh, se debe proceder a preparar la información necesaria para poder, llamémoslo, instrumentar la auditoría, la cual incluye dos apartados. La propuesta técnica, esta a mano izquierda, y el programa de trabajo a mano derecha. Entonces digamos que en la propuesta técnica pues va a existir la naturaleza que hace referencia al tipo de auditoría que se pretende realizar, mientras que el programa de trabajo lo que va a hacer es la identificación o el nombre de la auditoría. La propuesta técnica tiene el alcance en áreas de aplicación, el programa de trabajo tiene unos responsables, que es el auditor, a cargo de su implementación. La propuesta técnica contiene unos antecedentes, o que es más o menos un recuento de auditorías administrativas y estudios de mejoramiento previos. Bajo el programa de trabajo, las áreas son un universo bajo estudio. Los objetivos, se entiende por objetivos dentro de la propuesta técnica como esos logros que se pretenden alcanzar con la aplicación de la auditoría administrativa, mientras que desde el punto de vista del programa de trabajo, eh, esos logros son clave número progresivo de las actividades estimadas. Eh, como propuesta técnica hay que tener una estrategia de ruta fundamental para orientar el curso de aplicación y asignación de recursos, mientras que a nivel de programa de trabajo, pues las actividades, pasos específicos para captar y examinar la información, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar la justificación, acciones o iniciativas, los recursos o requerimientos, costo, eh, resultados, información complementaria, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener esto bien claro para poder sacar a la luz un buen proceso de planeación. ¿Cuál es la asignación de responsabilidades? Digamos que en este punto, eh, para iniciar formalmente la auditoría, siempre con base en la magnitud o grado de complejidad, la organización debe designar al auditor o al equipo de auditores que estime conveniente. La designación del responsable puede recaer en el titular del órgano de control interno, en un directivo de línea o en el encargado de alguna unidad de apoyo técnico de alguna de las áreas de la organización, pero cualquiera que sea, mmm, debe tener los conocimientos y experiencia necesarios en la implementación de auditorías administrativas. Y por otra parte, la organización puede optar
por contratar un servicio externo especializado en la materia, ¿sí? Finalmente existe la posibilidad de estructurar un equipo que incluya tanto a personal de la organización como a personal externo. ¿Listo? También se deben surtir procesos de capacitación. Y en este punto, digamos que una vez definida la responsabilidad, se debe capacitar a la persona o equipo designados, no solo en lo que respecta al manejo del método y mecanismos que se van a emplear para levantar la información, sino en todo el proceso para preparar la aplicación e implementación de la auditoría. Es ese proceso básicamente de sensibilización en donde yo como auditor líder le voy a transmitir a mi equipo por qué es importante realizar este proceso de auditoría, cuáles son las principales debilidades que hemos encontrado, en fin, todo aquello con el ánimo de que ellos también estén enterados acerca de ese proceso que se va a desarrollar. ¿Ok? Es por esto que se debe dar a conocer al personal asignado el objetivo que se persigue. ¿Ok? Las áreas involucradas, la calendarización de actividades, los documentos de soporte, el inventario estimado de información que se pretende captar, etcétera, etcétera. Para todos estos efectos, el programa debe integrar al personal sustantivo y adjetivo del nivel de decisión, así como a mandos medios y nivel operativo de acuerdo con su área de adscripción, equipo de trabajo o proceso. De igual manera, se deben prever los requerimientos de apoyos audiovisuales, técnicos y pedagógicos. También es muy conveniente poder implementar una campaña de sensibilización en todos los niveles de la organización para promover un clima de confianza y de colaboración. ¿Listo? Ahora viene lo que se conoce como la actitud. Y digamos que la labor de investigación tiene que llevar a cabo sin prejuicios u opiniones preconcebidas por parte del auditor. Y aquí pues básicamente es muy recomendable que los auditores adopten una conducta amable y discreta a fin de procurarse una imagen positiva, lo que va a facilitar que su tarea y estimular la participación activa del personal de la organización. Digamos que con el propósito de evitar que surjan falsas expectativas, y con falsas expectativas me refiero a tanto expectativas buenas como expectativas malas, es de vital importancia que el equipo de auditores se abstenga de realizar comentarios que carezcan de sustento o hacer promesas que no se pueden cumplir. Y esto significa que se debe apegar en todo momento a las directrices de la auditoría en forma objetiva. Y aquí es de destacar que la consistencia del proceso en su conjunto depende en gran medida de la seriedad y respeto que el personal responsable de la auditoría muestra hacia los miembros de la organización, por lo que presentar una imagen profesional y mantener un trato personal estrictamente de trabajo es lo más acordado. Y tenemos una etapa de diagnóstico preliminar. ¿Listo? No había pasado eso. Listo, de diagnóstico preliminar. En esta fase, el diagnóstico se fundamenta en la percepción que el auditor tiene de la organización como producto de su experiencia y visión. Si bien aún no existen los elementos de juicio documentados, existe sí un acercamiento a la realidad y a la cultura organizacional, la que es un tanto intangible, pero que se puede advertir en los supuestos subyacentes que dan sentido a la forma de comportamiento y desempeño en el trabajo. Por otra parte, y con base en este conocimiento, se debe preparar un marco de referencia que fundamente la razón por la que surge la necesidad de auditar. Para ello, se deben considerar los siguientes elementos. En principio, lo que se conoce como la génesis de la organización, es decir, cuál fue el proceso de creación de la organización, cambios en su forma jurídica, conversión del objeto en estrategias, manejo de la delegación de facultades, etcétera, etcétera.
En segunda instancia, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, esquema de operación, o sea, tenemos que documentarnos frente a temas de procesos y funciones, modificaciones a la estructura organizacional, eh, programación institucional y nivel de desarrollo jerer, jerárquico, nivel de desarrollo tecnológico, perdón. En tercer lugar, tenemos lo que es la forma de operación y ahí encontramos lo que es el desempeño registrado, los logros alcanzados, las expectativas no cumplidas y el proceso de toma de decisiones. Eso aquí en forma de operación. Y el último es la posición competitiva. Ahí pues vamos a tener que analizar la naturaleza, la dimensión, sector y giro industrial de la organización, las competencias centrales, quiénes son nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestros competidores. ¿Okay? Em, digamos que esta primera aproximación a la realidad de la organización pues debe identificar las causas y sobre todo los efectos que influyen en el comportamiento de todos y cada uno de los elementos bajo análisis. Así como también digamos que hay que sustentar los criterios para obtener y manejar la información de manera fluida y consistente para poder respaldar el proyecto de auditoría administrativa a partir de, en primera instancia, justificar la necesidad de auditar y determinar el alcance de la auditoría. En tercer lugar, determinar las acciones para atender las prioridades detectadas y establecer criterios para coordinar las acciones. Luego, cuantificar la necesidad de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Luego, conformar el equipo auditor y asignar las responsabilidades. Eh, Como séptimo y octavo tenemos desarrollar el marco de trabajo y seleccionar en forma tentativa los indicadores, los indicadores financieros y de gestión. En noveno lugar, definir el cuerpo de técnicas para captar la información. Décimo, seleccionar los enfoques para analizar y manejar la información. Mm, 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 mm. Y por último, tenemos lo que tiene que ver con precisar los mecanismos de decisión, supervisión y control. Y el 12 es especificar la forma y periodicidad para reportar los avances. ¿Listo? Luego de esto viene ya lo que les hablaba, la última fase de esta presentación, que es la que se conoce como la instrumentación de la auditoría. Básicamente, en esta instrumentación de la auditoría, mmm, hay que hablar de la instrumentación como tal. Y la instrumentación de la auditoría consiste en seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se estimen son las más viables y de acuerdo con las circunstancias propias de la auditoría, la selección de instrumentos de medición que se emplearán, el manejo de los papeles de trabajo y la evidencia, así como la supervisión necesaria para mantener una coordinación eficaz. Mm, Luego de eso viene lo que conocemos como la recopilación de la información. ¿Ok? Digamos que esta tarea de recolección de la información debe enfocarse en el registro de todo tipo de hallazgo y evidencia que haga posible su examen objetivo. Eh, digamos que si eso no se hace, eh, se puede incurrir en errores e interpretación que puedan llegar a causar retrasos o que obliguen de una u otra manera a recaudar la información, reprogramar la auditoría o en su caso suspenderla. ¿Okay? Asimismo, se debe aplicar un criterio de discriminación siempre basado en el objetivo de la auditoría y proceder continuamente a su revisión y evaluación para mantener una línea
de acción uniforme. ¿Cuáles son las técnicas de recolección? Digamos que para recabar o para eh, analizar la información requerida en forma ágil y ordenada, se puede emplear alguna o una combinación de las siguientes técnicas. En principio tenemos lo que es la investigación documental, luego la observación directa, luego el acceso a redes de información, las entrevistas, los cuestionarios y por último todo aquello que tiene que ver con las cédulas. ¿Listo? Ahora, eh, vamos a empezar por el comienzo, vamos a empezar a desglosar punto por punto para poder determinar en qué consiste cada una de esas técnicas de recolección. La primera de ellas es la investigación documental. Digamos que esa investigación documental, que es el primer paso el que tenemos acá, investigación documental, eh, digamos que este aspecto de la investigación documental, eh, en este aspecto de la auditoría, implica localizar, implica seleccionar y estudiar la documentación que puede aportar elementos de juicio a los auditores. Las fuentes documentales básicas a las que se puede acudir son, en primera instancia, las normativas, ¿sí? Y aquí, dentro de normativas, vamos a ver mmm, el acta de constitución de la organización, ley que ordena la creación de la organización, el reglamento interno, la reglamentación específica, los tratados y convenios, los decretos y acuerdos, las normas tanto nacionales e internacionales y otras circulares. Pero también hay una sección administrativa y dentro de esta sección administrativa vamos a tener que solicitar lo que son los organigramas, los manuales administrativos, los sistemas de información y certificación, los cuadros de distribución del trabajo, las estadísticas de trabajo, la plantilla de personal, los proyectos estratégicos, inventarios de mobiliario y equipo, redes para el análisis lógico de problemas, todo lo que tiene que ver con sociogramas, indicadores financieros y de gestión, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tenemos el mercado. Y en el mercado pues vamos a encontrar productos o servicios, ¿ok? Y básicamente ahí nos vamos a centrar en el tema de áreas, población, ingresos y familiares limitantes. En cuarto lugar tenemos la ubicación geográfica. Y digamos que esa ubicación geográfica hace referencia a la localización, al orden espacial interno, las características del terreno, la cercanía con el mercado, o sea, con los clientes y proveedores, distancias y costo de transporte, alternativas de conexión con unidades nuevas, mmm, justificación en relación al tamaño y proceso, en fin. Luego vamos a entrar a mirar lo que son los estudios financieros, ¿ok? Y aquí nos vamos a centrar en temas como los recursos financieros para inversión, los análisis y proyecciones financieras, los programas de financiamiento, la evaluación financiera y la creación de valor. Luego viene lo que se conoce como situación económica. Frente a este tema de la situación económica, pues vamos a mirar lo que es el sistema económico de la organización, la naturaleza y el ritmo de desarrollo de la economía, los aspectos sociales, las variables demográficas y las relaciones con el exterior, ¿ok? Y en último lugar vamos a analizar lo que es el comportamiento del consumidor. Ahí pues vamos a ver la cultura, los estratos sociales o el nivel socioeconómico de nuestros consumidores, los grupos de referencia y convivencia. Aquí hacen referencia a los diferentes grupos como baby boomers, generación X, generación Y, etcétera, etcétera. Vamos a mirar también lo que es las familias, el ciclo de vida del consumidor,
los factores internos de influencia y el proceso de compra. ¿Listo? Eso desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. Luego viene también otro proceso que se llama observación directa. Y acá en la observación directa, digamos que este recurso que puede ser empleado por los auditores consiste en la revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de la organización para conocer las condiciones laborales y el clima organizacional imperante. En este punto es recomendable que el auditor responsable encabece la observación directa, comente y analice su percepción con los otros auditores para asegurar que existe consenso en torno a las condiciones de funcionamiento del área y definir los criterios a los que deberá sujetarse en todo momento la auditoría. Básicamente aquí se hace la definición, se da la definición de lo que es observación y se entiende como observación que es el examen ocular, constituye el método clásico de obtención de información, permite conocer la realidad objetivamente, la percepción directa del objeto, tales como operaciones que involucren al personal, procedimientos, procesos, entre otros. ¿Okay? Luego viene el otro proceso que se conoce como acceso a redes de información. Y dentro del acceso a las redes de información tenemos que el acceso a redes, entre otras, intranet, eh, esta intranet, extranet o internet, eh, permite detectar información operativa o normativa de clientes, de socios, de proveedores, de empleados, de organizaciones del sector o del ramo, lo que a su vez facilita el intercambio electrónico de datos y mantener una relación interactiva con el entorno. ¿Okay? Luego viene lo que es la entrevista. Y digamos que la entrevista es esa técnica consistente en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas orientadamente para obtener una información. ¿Okay? Este medio es posiblemente el más empleado y uno de los que puede llegar a brindar información más completa y precisa, puesto que el entrevistador, al tener contacto directo con el entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes y recibir comentarios. Para que una empresa se desarrolle positivamente, es conveniente observar estos aspectos. En primera instancia, saber lo que se quiere y tener claro el propósito de sentido. Para ello, se recomienda, con base en su conocimiento, preparar previamente una guía de entrevista que contenga la información que desea obtener para que al término de la misma se pueda comprobar si se han cubierto las necesidades predeterminadas. En segunda instancia, tenemos que hay que establecer anticipadamente la distribución de trabajo y aquí hay que desarrollar un esquema de trabajo para poder asignar responsabilidades y determinar las áreas o unidades a auditar. En tercer lugar, hay que concretar previamente la cita. Y aquí hace referencia a que hay que verificar que el entrevistado está debidamente preparado para proporcionar la información con el tiempo y tranquilidad necesarios para disminuir el margen de error y evitar interrupciones. En cuarto lugar, tenemos el punto de atender al compromiso. Y aquí hace referencia a acudir con la debida antelación a la hora convenida y al área de entrevista para llevarla a cabo de forma programada. Para lograr un desarrollo eficaz es conveniente observar los siguientes pasos: concentrarse de manera relajada, seguir un mapa mental para captar la información de manera lógica y consecuente, utilizar preguntas de determinación abierta en las cuales la respuesta concreta no sea tan obvia, no hacer preguntas digamos que irrelevantes, en la medida de lo posible escuchar, no hablar, sino escuchar más bien, asegurarse de no presionar la entrevista, evitar la confianza en su memoria y dejar abierta la puerta. ¿Okay? En quinto lugar, tenemos que hay que clasificar
la información que se obtenga. ¿Ok? Esto significa diferenciar la situación real de la relativa a observaciones y sugerencias para mejorar, que mejoraría, procurando confundir ambos aspectos. Y en último lugar, tenemos lo que tiene que ver con registrar la información en una bitácora. ¿Okay? Esto es bien importante, hay que llevar una trazabilidad de todo lo que se va haciendo y cada actividad que se desarrolló durante ese proceso de auditoría. Luego tenemos lo que son los cuestionarios, y digamos que los cuestionarios son esos instrumentos que se emplean para obtener la información deseada en forma homogénea. Están constituidos por una serie de preguntas escritas predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o temática específica, con el propósito de que muestren la relación y conexiones lógicas entre las diferentes áreas y rubros para que en conjunto brinden un perfil completo de la organización. Eh, Aquí, digamos que la calidad de la información que se obtenga va a depender de su estructura y forma de presentación. En términos generales, todo cuestionario debe expresar el motivo de su preparación y se debe procurar que las preguntas sean claras y concisas, presentadas en orden lógico, con redacción comprensible y facilidad de respuesta. Esto es necesario evitar recargarlo con demasiadas preguntas. Si el caso lo amerita, puede incluirse un instructivo de llenado. Y digamos que cuando el proyecto de auditoría sea muy amplio, la estrategia de implementación así lo exija, pues las pruebas para respaldar las conclusiones pueden resultar muy costosas en relación con el beneficio que se espera de la auditoría, por lo cual se puede emplear el muestreo sin necesidad de investigar todas las áreas de la organización. Este es un modelo de un cuestionario del área de compras. Entonces se pregunta, ¿se encuentra el área de compras separada de las otras áreas? Sí, no, no aplica, y unas observaciones. ¿Se encuentran segregadas las funciones dentro del área? ¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad del área? Etcétera, etcétera. Y ahí sigue el proceso, el cuestionario, y viene seccionado, bueno, viene por áreas, ¿no? Generalidades, luego la relación de funciones con otras áreas, operaciones de compra, etcétera, etcétera. Todo eso viene con mucho más cubrimiento. Luego tenemos lo que son las cédulas de trabajo. Y digamos que esta herramienta se utiliza para captar la información requerida de acuerdo con el objeto y alcance de la auditoría. Estas cédulas están integradas por formularios cuyo diseño incluye casillas, bloques y columnas que facilitan la agrupación y distribución y división de su contenido para su revisión y análisis, para que abran la posibilidad de ampliar el rango de respuesta. Entonces digamos que esa es una cédula de auditoría. Entonces básicamente ahí tiene todos los componentes que la requieren, incluyendo el significado de las marcas que se deben ir haciendo en cada una de las cuentas, ¿ok? Si es que se trata de una auditoría financiera. Pero los papeles de trabajo aplican para todo tipo de auditoría, ¿no? No es solamente para la financiera, sino también para la de gestión, para la de sistemas, etcétera, etcétera. Esas cédulas, pues básicamente lo que hacen es que me dirigen hacia los anexos en donde yo puedo básicamente encontrar el soporte necesario que justifica esa demostración que estoy dando ahí, ¿ok? Como herramientas de diagnóstico y evaluación, estas cédulas posibilitan no solo revisar las variables bajo análisis, sino apreciar su influencia en otras variables o áreas de operación, lo que se transforma en un eslabón entre factores, indicadores, registros y consecuencias. ¿Okay? También simplifican el proceso de captación de la información, pues digamos que va a permitir asociar con claridad aspectos técnicos con el desempeño, ordenan las ideas y dejan emerger los supuestos subyacentes que sustentan los conceptos. Y luego viene lo que es la medición. Y por medición, digamos que la medición se puede visualizar desde dos perspectivas. La primera de forma y la segunda de fondo.
Para la primera, que es la de forma, se utilizan las escalas de medición. Y para la de fondo, que es la segunda, los componentes del proceso administrativo, se mira también los elementos específicos e indicadores, etcétera, etcétera. Eh, digamos que hay esos tres criterios de medición. El primero de ellos es las escalas de medición. Y las escalas que se empleen deben cumplir con la función de garantizar confiabilidad y validez de la información que se registra en los papeles de trabajo. Particularmente en los casos en que las preguntas sean abiertas o de código, eh, multiplique que puedan propiciar una interceptación muy general o errónea. La elección y el empleo de las escalas de medición están estrechamente relacionadas con las directrices acordadas en la planeación de la auditoría. Sin embargo, su variedad de uso y precisión dependen de las acciones que de manera particular ejerce el auditor, por lo que es necesario que las integre de manera racional y congruente. Pero también tenemos lo que son los componentes del proceso administrativo y elementos específicos. Y en este punto, digamos que la selección de los componentes del proceso administrativo y elementos específicos debe hacerse considerando las variables fundamentales que influyen en el desempeño de una organización, tal como su naturaleza, campo de actuación, tamaño, giro industrial y enfoque estratégico. ¿Okay? No obstante, el grado de profundidad con el que se analice cada variable o juego de variables básicamente depende del proyecto de auditoría y de la estrategia para realizarlo. Para este efecto, se puede asignar un valor a cada etapa del proceso considerándolo como una totalidad, es decir, 100% o 1000 puntos, etcétera, etcétera. Puede ser porcentajes o puntos específicos por componente de función del peso establecido para cada etapa. Y por último tenemos unos indicadores. Esos indicadores, digamos que son un elemento estratégico del proceso de evaluación de la forma de gestión organizacional, ya que permiten ordenar las acciones en relación con los resultados que se pretenden alcanzar, convirtiéndose en el marco de referencia para definir la jerarquía de los aspectos a auditar, establecer las prioridades de las acciones a analizar y precisar el valor de las cifras y comportamientos que se obtengan. Luego tenemos lo que son los papeles de trabajo. Digamos que para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su trabajo, el auditor tiene que hacerlo en lo que se denomina papeles de trabajo, que no son otra cosa que los registros en donde se describen las técnicas y procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información que se obtuvo y las conclusiones a las que se llega. ¿Okay? Estos papeles de trabajo proporcionan el soporte principal que en su momento el auditor incorporará en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y argumentos para respaldarlo. Además, apoyan la ejecución y supervisión del trabajo. Deben formularse con claridad y exactitud, eh, considerando los datos referentes al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones detectadas. También deben indicar las desviaciones que presentan o sí que presentan respecto de los criterios, normas o previsiones de presupuesto en la medida en que esta información respalde la evidencia a la cual valida las observaciones, las conclusiones y las recomendaciones contenidas en ese informe de auditoría. Esos papeles de trabajo pueden, eh, bueno, tienen que elaborarse sin perder de vista que su contenido deba incluir la identificación de la auditoría, el proyecto de auditoría, los índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajo realizado, indicaciones de las observaciones recibidas durante la aplicación de la auditoría, las observaciones acerca del desarrollo de su trabajo, anotaciones sobre informes relevantes, ajustes realizados durante su ejecución, lineamientos recibidos por área o fase de la aplicación, reporte de posibles irregularidades. En general, digamos, eso sería lo básico que debe contener esos papeles de trabajo. ¿Listo? También tenemos que hablar acerca de las evidencias. ¿Ok? Y esas evidencias
Digamos que la evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante ese proceso de auditoría, durante ese ejercicio de auditoría, por lo que constituyen esas evidencias un elemento relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor. Por tal motivo, al reunirla, se debe prever el nivel de riesgo, incertidumbre y conflicto que puede traer consigo, así como también el grado de confiabilidad, calidad y utilidad real que debe tener. En consecuencia, es indispensable que el auditor se apegue en todo momento a la línea de trabajo acordada, a las normas en la materia y a los criterios que surjan durante el proceso de ejecución. Sucede que esa evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros. El primero de ellos es física, evidencia física. Digamos que esta se obtiene mediante la inspección o la observación directa de las actividades, bienes o sucesos y se presenta a través de notas, fotografías, gráficas, cuadros, mapas, etcétera, etcétera. Pero también tenemos una evidencia documental. Y esta evidencia documental se logra por medio del análisis de documentos. ¿Okay? Está contenida en cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de comunicación relacionada con el trabajo. También tenemos una evidencia testimonial. Y esta evidencia básicamente se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación de la auditoría. Y el último es la evidencia analítica, y esta evidencia analítica comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la información por áreas, por apartados o por componentes. Ahora bien, para que la evidencia sea útil y válida, debe reunir los siguientes requisitos. En principio, esas evidencias deben ser suficientes. ¿Y qué quiere decir suficiente? Pues que debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones del auditor. Pero también hay una evidencia competente y esta debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido validada. La evidencia también puede ser relevante y por relevante se entiende que debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un hecho en forma lógica y convincente. Y la evidencia debe ser pertinente. ¿Qué quiere decir pertinente? Que debe existir una congruencia entre las observaciones, las conclusiones y las recomendaciones de la auditoría. ¿Okay? Digamos que es fundamental que el auditor documente y reporte al responsable de la unidad de control interno, al titular de la organización y o al líder del proyecto las siguientes situaciones. En principio, los problemas para obtener evidencia suficiente, producto de registros incorrectos, operaciones no registradas, archivos incompletos y documentación inadecuada o alterada. En segundo lugar, las transacciones realizadas fuera del curso normal. En tercer lugar, las limitaciones para acceder a los sistemas de información. En cuarto lugar, los registros incongruentes con las operaciones realizadas. Y en quinto, el condicionamiento de las áreas para poder suministrar evidencias. En todas las oportunidades, el auditor deberá proceder con prudencia y esto es, debe preservar su integridad profesional y conservar los registros de su trabajo, lo que incluye los elementos comprobatorios de las inconsistencias detectadas. Y la supervisión del trabajo, digamos que para tener la seguridad de que se aplica y respeta el programa aprobado, es necesario ejercer una estrecha supervisión sobre el trabajo que realizan los auditores, delegando la autoridad sobre quien posea experiencia, conocimiento y capacidad. Y digamos que de esta manera, a medida que se descienda en el nivel de responsabilidad, el auditor que encabece una tarea, pues va a tener siempre la certeza del dominio del campo de trabajo
y de los elementos de decisión para vigilar las acciones, para vigilar que las acciones obedezcan a una lógica en función de los objetivos de la auditoría. Y la supervisión en las diferentes fases de la ejecución de la auditoría comprende, en principio, la revisión del programa de trabajo, la vigilancia constante debe ser cercanía al trabajo de los auditores. En tercer lugar, control del tiempo invertido, de acuerdo con el estimado. En cuarto lugar, la aclaración oportuna de dudas. En quinto lugar, la revisión oportuna y minuciosa de los papeles de trabajo. Y en último lugar, la revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse de que están completos y cumplen con su propósito. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista también de la supervisión del trabajo, y digamos que para llevar a cabo la supervisión en forma consistente y homogénea, es conveniente observar los siguientes criterios. El primero es asegurarse de que existe coincidencia entre las líneas fundamentales de investigación en todo el equipo de auditores. En segundo lugar, monitorear constantemente el trabajo de los auditores para atender cualquier duda o aclaración. En tercer lugar, revisar el trabajo realizado y efectuar las observaciones y ajustes procedentes. En cuarto lugar, efectuar cambios en el equipo auditor cuando prevalezcan actitudes negativas o no se apliquen las líneas de investigación definidas. Y por último, celebrar reuniones periódicas para mantener actualizados a los auditores e instruirlos para mejorar su desempeño. Y como, bueno, visto desde la supervisión de trabajo también, es de vital importancia que la etapa de supervisión del trabajo se considere los siguientes aspectos. El primero de ellos es que los reportes de hallazgos cuenten con un espacio para la firma de revisión del auditor responsable. Segundo, que los documentos que no cuenten con esta firma se sometan a revisión y no se aprueben en tanto no lo autorice el auditor responsable. En tercer lugar, que los papeles de trabajo incluyan las anotaciones del auditor líder del equipo eh, para, para garantizar el contenido de las conclusiones. En cuarto lugar, hay que llevar una bitácora que describa el comportamiento de los auditores. En quinto lugar, hay que preparar un informe que consigne los logros y obstáculos que se encontraron a lo largo de la auditoría. Y en último lugar, elaborar una propuesta general en la que se destaquen las contribuciones esenciales detectadas y el camino para instrumentarlas. ¿Okay? Bueno, eso es todo por esta sesión de planeación e instrumentación, y luego ya vamos a seguir abordando las otras etapas que son la de examen, la del informe y la del seguimiento. ¿Okay? Bueno, les agradezco muchísimo la atención prestada y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, que pasen bien.